Uno dice que ya ganó, el otro dice que va a ganar. Uno dice que hubo fraude y que va a ir a la corte. Otro pide paciencia porque el conteo de votos es más lento. Estados Unidos en una votación decisiva que todavía no tiene definición. Y por supuesto, el mundo observando lo que ocurre en la principal potencia del planeta. En estos momentos, los portales hablan de que Trump ha ganado en 23 estados, mientras que Biden lo hace en 21. Por lo tanto, según la condición propia de la elección norteamericana, es una elección indirecta, con electores, todo está por jugarse todavía. Ahora, cuando sepamos quién ganó en definitiva, cómo quedará parado Estados Unidos respecto del mundo y en particular la Argentina mirando hacia los Estados Unidos. La continuidad de Trump, ¿qué significará? ¿Qué profundizará en todo caso en su política exterior? ¿Y qué podría significar la asunción de Biden para la política exterior, sobre todo para Latinoamérica? Vamos a tratar de analizar esto con Nicolás Damín. Es sociólogo, doctor en ciencias sociales. Fue profesor en la Universidad de París, trabajó en investigación en el Departamento de Sociología también de la Universidad de Chicago, justamente en los Estados Unidos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, muchas gracias por esta convocatoria, aceptar esta convocatoria, Nicolás, para que podamos, a través de tu mirada, entender un poco más qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Primero, respecto a la situación concreta de ahora, ¿cuándo crees que va a haber una definición respecto a quién va a ser el próximo presidente? Bueno, todos los analistas pueden decirte que es imposible saber hoy qué va a pasar. Es decir, hay un escenario abierto en el cual en 41 días hay una reunión del colegio electoral. En Estados Unidos hay una votación indirecta, como era Argentina antes de la reforma de la Constitución de 1994, en la cual los ciudadanos votan a sus estados y sus estados tienen, el que gana en el estado se lleva todos los congresales para esa reunión en la cual 41 días después de la elección se vota al presidente. Dicho esto, de aquí a ese momento, y puede haber una batalla legal, porque todos ya vemos un escenario de batalla legal, porque el presidente actual, el presidente Donald Trump, dijo que no va a reconocer los resultados en caso de que él no gane. Por supuesto, si él no reconoce los resultados, el Partido Demócrata tampoco lo va a hacer hasta que no quede claro quién es el ganador. Dicho de esto, es muy posible que siga la tendencia que pasó en las elecciones anteriores, en la cual los demócratas tienen más votos, pero los republicanos consiguen muchos congresales, y en última instancia es muy posible, muy factible que se decida en los tribunales, como pasó cuando Al Gore perdió con Bush las elecciones. Es decir, es un escenario complejo, todos los portales de noticias del mundo están siguiendo esto muy atentamente, pero igualmente, gane quien gane, hay algunas cuestiones estructurales de la política norteamericana hacia el mundo que van a continuar, y eso también es importante que nosotros desde Argentina lo tengamos en cuenta. ¿Y cuáles son entonces? Y primero, el enfrentamiento con China, gane los republicanos o los demócratas. La ley norteamericana ya decidió que la confrontación con China es estructural. Por supuesto no hay un escenario bélico, porque China y Estados Unidos tienen el comercio bilateral más grande del mundo y más grande de la historia de la humanidad, entonces es un escenario muy lejano a la confrontación, pero sí va a haber escenarios de inestabilidad muy grande en términos cambiarios, en términos comerciales, en términos de tecnología, y sobre todo la diferencia entre cada uno de los dos candidatos norteamericanos es Donald Trump, él prefiere hacerlo de forma unilateral, quiero decir, en la confrontación con China. En cambio, Biden es proclive a volver a la alianza con los japoneses, con Corea del Sur, con la India, con Australia, para tratar de contener. Dicho todo esto, América Latina no tiene ninguna relevancia para ninguno de los dos candidatos, no está en el corazón de la agenda, no está en el corazón del debate, no fue casi mencionada en
en la campaña electoral. Ya ni Por siquiera supuesto, somos el patio de atrás, entonces. es decir, América Latina ha perdido relevancia económica de Estados Unidos y a la vez los norteamericanos, o la elite norteamericana, siente que está estructuralmente muy asociado a América Latina. Es decir, el avance de China no le gusta, es decir, el avance de Europa, en caso de que Europa pueda continuar siendo un inversor fuerte en América Latina, tampoco le agrada demasiado, pero no es el foco del problema de su política exterior, como sí lo ha sido, lo puede ser un escenario en Asia, ¿no? En Euroasia, con Rusia, con Irán, es decir, en otras regiones del planeta que son más candentes. Y lo bueno es que América Latina es una región pacífica, no hay escenario bélico de confrontación en ninguno de los países a nivel país-país, y los conflictos son internos de los estados, es decir, todos los países de América Latina tienen una enorme inestabilidad y están profundamente divididos, pero eso se está canalizando de forma relativamente pacífica, salvo el escenario en Bolivia, que sí tuvo unos muertos, ¿no? Tuvo unos cuantos muertos, pero bueno, duró un par de meses y se volvió a una situación de estabilidad como estamos hoy. Y el Brasil siempre alineado con los Estados Unidos preferentemente, la principal potencia o el principal país en Latinoamérica, siempre alineado con los Estados Unidos, aún más hoy con Jair Bolsonaro como presidente, ¿no? Yo creo que eso es estructural, es decir, hace 80 años Argentina era la potencia regional, mucho más desarrollada que el Brasil, y Argentina se había aliado con Inglaterra y con Europa, y había atado su modelo de desarrollo sobre todo con Inglaterra, y Brasil vio el ascenso de Estados Unidos y vio esa oportunidad, y si uno lo ve de alguna forma le sirvió porque Brasil hoy está entre las principales economías del mundo. Dicho todo esto, es una relación compleja, porque Brasil y Estados Unidos tienen competencia muy fuerte en la venta de productos agrícola-ganaderos y industriales de tecnología media. Lo que sí se ve, y todos los analistas están de acuerdo, que con la presidencia de Trump, ya con el final de Obama y con la presidencia de Trump, y sobre todo con la época de Temer y Bolsonaro, la inversión norteamericana ha captado grandes recursos en Brasil. Entonces, eso le reduce el ámbito de maniobra al Brasil, es decir, queda muy fuerte en la órbita de Estados Unidos. Y como Brasil es el principal país de Sudamérica, eso reduce el nivel de acción de todo el resto. Volviendo a la política estrictamente interna de los Estados Unidos, y vos, habiendo trabajado en la Universidad de Chicago y analizando justamente sociológicamente el comportamiento del ciudadano norteamericano, ¿por qué vota el ciudadano norteamericano? Es decir, ¿tiene un apego a republicano o demócrata, una tradición familiar y vota en función de eso? ¿Vota por los vaivenes de la economía, porque le cae mejor o peor un candidato? ¿Cuál es el sentido del voto norteamericano? En principio hay que decir que en Estados Unidos el voto no es obligatorio y la participación electoral es en promedio 20 puntos menos que en Argentina. En Argentina puede ser en torno a 80, 83, depende de qué elección, y en Estados Unidos estamos hablando generalmente es en torno a 60%, es decir, que 4 de cada 10 no votan. Para eso es el primer dato, quiero decir que 4 de cada 10 no votan, es decir, de los otros 6 que votan, ¿pero no votan porque son asistémicos o porque no les importa absolutamente nada quién sea el presidente ni la política? Y porque están en otras esferas de participación, es decir, están concentrados ahí en ese no voto norteamericano se puede hablar muchísimo, desde que es muy difícil votar porque hay que escribirse antes y es un trámite engorroso, no es como nosotros que votamos un domingo, es decir, se vota un día martes, o sea, hay algunos mecanismos para bloquear el voto, para reducir el voto, pero además la sociedad norteamericana, si bien tiene minorías activas muy activas y muy fuertes que generan grandes conflictos culturales, como el tema del aborto o el tema de los veteranos o muchos otros temas, acá entró mi sobrino a mi casa. Un superhéroe. Sí, un superhéroe. Entonces, ansioso con su remera de Boca. Entonces,
te decía que si bien existen esas grandes batallas, la mayoría del pueblo norteamericano no participa demasiado activamente en política. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, ese no voto tiene todas esas raíces. Ahora bien, los que votan hay una tradición fuerte de los partidos políticos. Los partidos políticos en Estados Unidos existen. El Partido Republicano y el Partido Demócrata son los dos partidos más grandes. Hay otras opciones menores, pero no es solo Donald Trump y Biden, es decir, son partidos políticos complejos, en coaliciones, y lo más importante para mencionar es que no es que solo Donald Trump, uno aparece como analizado en los medios de comunicación como un tipo que se expresa a través de Twitter, sino hay toda una maquinaria de un partido que tiene una enorme participación en el Senado, en la Cámara de Diputados, tiene medios de comunicación, tiene una alianza muy fuerte con los grupos religiosos y tiene una alianza muy fuerte con lo que se denomina como los círculos más tradicionales de Estados Unidos blanco, es decir, hay un apego muy fuerte. La Asociación del Rifle, por ejemplo. Por ejemplo, la Asociación del Rifle y un montón de asociaciones que atraviesan a la sociedad norteamericana por fuera del clivaje partidario. Sí, que marcan tradiciones, costumbres, hábitos, cultura. Hay una cultura muy fuerte conservadora, es decir, el Partido Republicano es un partido conservador con diferentes matices, ¿no? Pero es tan grande el partido que tiene diferentes lecturas. Hay algunos que buscan más la apertura de Estados Unidos y otros que buscan una corriente que existe desde la propia fundación de Estados Unidos, que es cerrarse en que Estados Unidos se ocupe de los temas de Estados Unidos. Es decir, que intervenga menos en guerras externas, porque si ustedes ven, Donald Trump se retiró de muchos escenarios, es decir, y no declaró, quiero decir, en términos militares, no va a ser recordado como un expansionista. Puede tener declaraciones tremendas en los medios de comunicación, pero no va a ser recordado como un propulsor de guerras abiertas. Entonces eso también se entiende en una idea de Estados Unidos de focalizarse, de ese sector ideológico que lo apoya a Trump, de focalizarse en los problemas internos. Por supuesto, Trump redujo muy fuerte los impuestos a los ricos, a los súper ricos y a las empresas. Eso es un foco de tensión con los demócratas, porque los demócratas, con Biden a la cabeza, proponen subir los impuestos, sobre todo a las fortunas de más de $400.000 por año. Entonces ahí hay un foco que está claramente en discusiones, la propiedad, la riqueza, ¿me explico? Uh-huh. Pero ¿cómo se financia el Estado norteamericano si le quita cada vez más impuestos a los ricos? Se financia dentro de lo que sería el marco legal, ¿no? Dentro de lo que sería lo blanco, vamos a ponerlo así. Sí, técnicamente, es decir, financiar el Estado sacándole impuestos a los ricos implica que el Estado no intervenga en ámbitos de la sociedad, es decir, bajar los impuestos a los ricos también implica que haya menor intervención estatal, y en el caso de Estados Unidos está muy asociado al plan de salud. Estados Unidos tiene un problema estructural enorme que tiene millones y millones de personas, ciudadanos y inmigrantes que están en una situación irregular, que no tienen seguro médico. Entonces, es decir, gran parte de los impuestos van a defensa y a salud y a educación. Entonces, bajar los impuestos a los ricos es también bajar los fondos para la educación pública y para bajar los fondos para la salud pública. El votante de Trump está a favor de eso, porque son votantes que van a hospitales privados y escuelas privadas. Entonces, no tienen una simpatía por la salud pública o por la educación pública. Eso es un clivaje muy fuerte entre republicanos y demócratas. Uh-huh. De todas maneras, estamos hablando, es muy interesante la charla con Nicolás, realmente me quedaría una hora más, porque particularmente me interesa, obviamente, conocer más de la política interna de los Estados Unidos, la principal potencia del mundo, pero lo que se vislumbra a través de tu análisis, Nicolás Damín, es que es un sistema político muy consolidado, el de los Estados Unidos, más allá de todas sus negatividades, muy consolidado, porque han tenido presidentes actores, han tenido presidentes con escándalos sexuales en la misma Casa Blanca, han tenido presidentes idos o alocados en carreras armamentísticas desaforadas, como fue George W. Bush. Han tenido presidentes afroamericanos por primera vez en su historia, algo impensado hace 50 años atrás. Y han tenido y tienen a Donald Trump,
como presidente de los Estados Unidos. Es decir, la figura presidencial, si bien es muy fuerte, puede haber un abanico de posibilidades, de extravagancias en la Casa Blanca y sin embargo el sistema político sigue funcionando casi de la misma manera, ¿no? Sí, bueno, eso es un dato estructural de la política norteamericana, que el sistema político es muy sólido y donde hay acuerdos de los dos partidos en torno a muchísimos temas. Quiero decir, un presidente con un escándalo sexual como el de Bill Clinton, acá hubiera durado 2 minutos, o en cualquier otro país más o menos inestable. No sé. Eso habría que ver cada país, cada caso, cada momento. Es decir, todos los países tienen presidentes extremadamente polémicos que pueden durar más o menos en función de las coyunturas. Es decir, la política nunca es simple. En el caso del presidente Clinton, él fue llevado a juicio y ¿cómo se llama? Y perdió el juicio. Perdón, ganó el juicio, es decir, no fue removido, pero lo importante aquí hay que mencionar que Estados Unidos tiene un sistema mucho más sólido, entonces ese sistema sólido le permite canalizar las crisis extremas que tiene la población, es decir, la instabilidad política. Entonces el Senado y la Cámara de Diputados son muy fuertes, la justicia es muy fuerte. Igualmente, lo que se está viendo y lo que pueden señalar todos los analistas es que en los últimos 20 años Estados Unidos ha tenido enormes problemas para hacer acuerdos entre los dos partidos, porque la sociedad se polariza, y si la sociedad se polariza en cualquier país del mundo, los políticos tienen menos margen de acción para buscar acuerdos. Entonces, tanto Obama como a Trump siempre tienen problemas para poder pasar sus leyes, o sobre todo hasta se puede quedar el país sin presupuesto y cerrar oficinas públicas. Eso está pasando sistemáticamente en Estados Unidos, con lo cual hay un tema de fondo que está fallando, es decir, hay un sistema que está teniendo algunas fallas. Dicho todo esto, Estados Unidos está en una enorme reconversión industrial, de la industria tradicional a las nuevas industrias tecnológicas. Las grandes empresas del mundo hoy son todas norteamericanas, son todas de tecnología, son empresas que no existían hace 25 años, y esa reconversión industrial le da a Estados Unidos un enorme poder en el mundo a través de su economía, que ha sido siempre con su ejército uno de los bastiones. Dicho todo esto, el escenario actual de las elecciones es una incógnita, pero hay cuestiones estructurales que gane quien gane van a continuar, y eso nosotros como argentinos en el fin del mundo, como diría el Papa Francisco, tenemos que tener siempre en cuenta. Por suerte te tenemos en la agenda y volveremos a recurrir a ella para contactarte. Nicolás Damín, ha sido un gusto, creo, para todos quienes conformamos esta comunidad de Radio del Aire y Próspera Mañana, haberte tenido para este análisis tan concreto de lo que está pasando y seguramente va a pasar con respecto a los Estados Unidos y su relación con el mundo. Un abrazo grande, Nicolás. Gracias a ustedes, gracias Gabriel, fuerte abrazo.